Shalom Javerín, esta semana nos corresponde estudiar Parashat Vaikra y este Shabbat se denomina dentro del pueblo de Israel Shabbat Zahor. Shabbat Zahor es el Shabbat anterior a la festividad de Purim. La festividad de Purim va a comenzar, ¿verdad? Este Motzei Shabbat, donde se va a leer, se da lectura a la Megilá de Esther, el Shabbat en la noche, y luego, ¿verdad?, el domingo ya en la mañana, ¿verdad?, se va a celebrar la festividad y el banquete después de la tefila de Minja. Este Shabbat, ¿verdad?, entonces se denomina Zahor. Y en este Shabbat se sacan del arca 2 rollos de la Torá. El primero se utiliza para la lectura de la sección semanal regular y el segundo se utiliza para leer el Maftir. Y el Maftir corresponde, ¿verdad?, a la Parashá Kitetse la Milhamá, cuando salgas a la guerra, que está en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 17 al 19. Y este Shabbat es Shabbat denominado Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo. Y es razón de que la lectura del Maftir y la Haftará, que es la sección de los profetas, se lee del libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 34, que también tratan sobre Amalek. A mí me gustaría enfocar mi comentario, el comentario de la Parashá, en esto que precisamente tiene que ver con una mitzvah que aparece hacia el final, ¿verdad?, del capítulo 25, el versículo 19, particularmente, ¿no es cierto?, que es exterminar la descendencia de Amalek. Me gustaría decir, ¿verdad?, que Amalek es descendiente de Esav, es descendiente de Esaú, es hijo de Elifaz, y que es un pueblo, ¿verdad?, que como objetivo de existencia tiene la función, o asumió la función de destruir a Israel por completo, desaparecerlo de la tierra. Y esto verdaderamente es una ideología, ¿no? Entonces, la parashá, ¿verdad?, que vamos a estudiar, la porción que vamos a estudiar entonces ahora, antes de entrar a Purim, es esta parashá de Amalek. Y mi comentario va a estar basado en eso. Dice la Torá en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 17 al 19, Zahor et asher asa leja Amalek, baderech beetzetchem mimitzrayim, asher karja baderech, beyasenev beja kol anehelashim ajareija, beata ayef beyagea velo yare Elohim. Bejaya beaniach Adonai Eloheja leja mikol oyeveja misaviv baaretz asher Adonai Eloheja noten lach najalá lirishta timje et seher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados, a todos los débiles en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió, reverenció al Eterno. Por tanto, cuando Hashem tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Dios te da en heredad, para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Esta parashá y estos poquitos versículos, ¿no es cierto?, estos poquitos pesukim, claramente están divididos en 2 mitades que son iguales en longitud, con una relación obviamente quiástica, ya
La relación quiástica consiste en relacionar dos o más conceptos a través de una estructura invertida para recalcar un punto mayor. Estos conceptos muestran un paralelismo invertido. Esto lo vamos a ir explicando y vamos a ir entendiendo esta estructura, ¿ya? Entonces, entre ellos, esta estructura hace alusión a la gran importancia de la parashá, un significado que no es inmediatamente evidente tras una lectura inicial y sobre la base de su contenido ya escrito, ¿no es cierto? La parashá se divide en dos partes entonces. Los versículos 17 y 18 describen la acción de Amalek que nosotros debemos recordar. Y número 2, ¿verdad? El versículo 19 contiene entonces la mitzvah que ordena a Israel retribuir a Amalek en el futuro por esa acción. Ahora, la transición desde la descripción del acto de Amalek hasta el mandamiento respecto a la respuesta de Israel se indica mediante la expresión Bejayá, que en hebreo significa y será, con la que comienza el versículo 19, ¿no? Entonces las dos mitades son realmente iguales, aunque dos pesukim en un lado y uno en el otro. En una unidad literaria tan pequeña, el número de versículos no puede servir como un indicador cuantitativo fiable, ¿no? Pero para completar el cuadro hay que contar las palabras. Y cuando nosotros contamos las palabras, vamos a darnos cuenta que los versículos 17 y 18 contienen juntos 23 palabras, mientras que el versículo 19 contiene 24 palabras, que vendría a ser como una coincidencia casi exacta. En el marco, ¿verdad?, de esta parashá es evidente a primera vista, ya que la conclusión o esta porción concluye, ¿verdad?, con un eco de su introducción. Es decir, la introducción nos dice Zahor, recuerda, y su final nos dirá entonces, ¿verdad?, Lo tishkach, no olvides, recuerda, no olvides. De hecho, en el Midrash Halajá y los codificadores de las mitzvot que siguen su guía reconocen la conexión entre la introducción y la conclusión. Es decir, no te olvides es lo mismo que debes recordar. Los dos mandamientos se refieren a lo que te hizo Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek, no olvides lo que te hizo Amalek. Por consiguiente, el Sifri enseña que la palabra Zahor tiene que ver con recordar verbalmente. Y aquí, ¿no es cierto?, está esto de estos recuerdos diarios, ¿no? Como se mencionó en algunos de los comentarios que se hizo, ¿verdad?, en nuestro canal. Y entonces recordamos verbalmente, y por esa razón leemos esta porción, ¿verdad?, en este tiempo. Y la expresión Lo tishkach, no te olvides, tiene que ver con lo que tiene que haber en el corazón, ¿no?, en nuestro corazón. Así los sabios dijeron, ¿verdad? También dijeron otros sabios, borrarás la memoria verbalmente, no te olvides, albergarás rencor en tu corazón. Así lo dirán, ¿no es cierto?, respecto de estas mitzvot. Hay que saber que estos tipos de mandamientos son mandamientos especiales, exclusivos, ¿no? No es el camino normal de la Torá, ni lo común, ¿no? Pero bueno, dentro de todas estas cosas siempre hay algo más profundo que nosotros debemos considerar siempre a la hora de prestar atención a este tipo de cosas. Entonces, el Midrash Halajá hace una distinción entre los dos mandamientos en cuanto a la manera en que han de cumplirse, ¿no? Pero obviamente considera que ambos se aplican al mismo contenido, a lo que me hizo Amalek. Debo recordar lo que me hizo Amalek y no debo olvidar lo que me hizo Amalek. Si no fuera por la conexión literaria
¿verdad?, de la expresión Sajor al comienzo de la parashá y su final Tishkach, Velo Tishkach, uno podría haber entendido que no te olvides se refiere a lo que precede, es decir, deberás borrar la memoria de Amalek. En otras palabras, se podría suponer que no debemos olvidarnos de cumplir con esta mitzvah de acabar con Amalek. Sin embargo, el paralelismo y la estructura literaria indican que no olvides se refiere a lo mismo que tienes que recordar. Lo que vamos a hacer ahora es un poco examinar los paralelos entre la descripción del acto de Amalek, de lo que hizo Amalek, y el mandamiento de retribuirle por ello. Y lo que tenemos que considerar entonces para esto es saber cuáles fueron las circunstancias de tiempo y lugar en el que actuó Amalek. Y esto se nos dice 2 veces en la parashá. En el capítulo, versículos 17 y 18, ¿verdad?, se habla del ataque de Amalek, y el ataque de Amalek fue en el camino, ¿verdad?, cuando salían de Mitzrayim, y que sería, ¿no es cierto?, en las circunstancias y el tiempo, ¿no? Sin embargo, la retribución se llevará a cabo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos que empezar a cobrar la venganza, ¿verdad? Es cuando estemos en la tierra que el Eterno nos dé por posesión. Es decir, solo cuando el proceso del éxodo llegue a su término, vendrá el tiempo de la retribución. Y el texto está contrastando entonces claramente la situación de Israel cuando Amalek vino a atacarlo, es decir, cuando Israel vagaba por el desierto poco después de salir de Egipto, y su situación cuando va a ejecutar su venganza, es decir, cuando esté habitando en la tierra prometida dada a ellos por Hashem. Este contraste continúa, ¿verdad? Y la situación de Israel en el momento del ataque de Amalek era, ¿verdad?, versículo 18, cuando estaba sediento y cansado y no tuvo temor de Hashem. Es decir, el tiempo para la retribución vendrá cuando las condiciones de Israel sean exactamente lo contrario. Versículo 19, cuando Hashem tu Dios te dé descanso. Estabas cansado, cuando Hashem tu Dios te dé descanso. Cansancio y descanso, o desmayo y descanso, son opuestos comunes en el Tanaj y en la realidad. Podemos ver un ejemplo de esto en Isaías 28:12. Dice: Asher amar aleichem, sota menuja, anihu leayef. Dice entonces, aquí hay reposo, den reposo al cansado, ¿no? Y luego también tenemos esta misma idea, ¿no es cierto?, en Jeremías capítulo 45, versículo 3. Amarta hoy, Nali, Yasaf Adonai Yagon al Mahobi, Yagati Veanachti, Umenujalo Matzati. Dice, ¿no es cierto?, cuando estoy cansado de gemir y no he hallado un reposo. Entonces, el contraste entre estos dos estados de Israel es un contraste dual. El cansancio de Israel, en el sentido de ese tiempo, parece estar relacionado con no tener temor de Hashem. Pero cuando la nación habita en reposo en su tierra, será consciente de que este descanso es un regalo de Hashem para ellos, cuando Hashem tu Dios te dé descanso. Cuando Hashem tu Dios te dé descanso. El contraste final entre las dos mitades de la parashá implica entonces el acto que cometió Amalek y la retribución que se le manda a Israel que lleve a cabo. En cuanto a Amalek se nos dice, ¿verdad?, el versículo 18, que hirió a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, ¿no? Aunque el ataque fue parcial, estuvo dirigido específicamente a los viajeros más débiles, a quienes Amalek atacó desde la retaguardia.
A Israel, en cambio, se le ordena librar una guerra total contra Amalek. Versículo 19. Borrarás, destruirás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es decir, un ataque a sus débiles, aunque represente un objetivo conveniente, no es suficiente. Vamos entonces a destacar ahora la estructura de estas dos mitades con sus paralelos presentando la parashá en su conjunto. Entonces, si pudiéramos definir la primera parte, ¿verdad? Tenemos en la primera parte, en el versículo 17, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino. 3, e hirió a los rezagados de entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban. 4, estando tú sediento y cansado, y estando, ¿verdad? Y Amalek no tuvo temor de Hashem. La segunda parte, versículo 19, primera parte del versículo 19, ¿no es cierto? Y cuando Hashem tu Dios te diere descanso de todos tus enemigos alrededor. Ese sería el punto 1 de la segunda parte. Punto 2, en la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia para poseerla. Un tercer punto que abarca el versículo 19, borrarás, destruirás la memoria de Amalek debajo del cielo. Y un cuarto punto es, no te olvides. Se resalta entonces una diferencia fundamental entre las dos mitades de la parashá. En la primera mitad no se hace mención del nombre del Eterno, excepto el negativo, no tuvo temor de Hashem. La situación de Israel en el camino, en el momento del ataque de Amalek, expresa entonces la distancia de Hashem y una ocultación del rostro de Hashem de ellos. Esto es, al parecer, la causa de su cansancio y debilidad. Y para los débiles que quedaban en la retaguardia, ¿verdad? Su debilidad física refleja un efecto espiritual enraizado en las palabras finales de esta mitad. Y no tuvo temor de Hashem. En la segunda mitad, versículo 19, por el contrario, Hashem tu Dios se menciona 2 veces. Y Él está otorgando bien sobre Israel, se les da descanso a ellos de todos sus enemigos alrededor, y es Él quien les dio la tierra por heredad para poseerla. Entonces la pregunta que queda, ¿verdad?, aquí dentro del estudio es: ¿quién no tuvo temor de Hashem? ¿Amalek o Israel? En la sección anterior asumimos que el sujeto de la expresión "y no tuvo temor de Hashem", ¿verdad?, al parecer, de acuerdo a los versículos 17, era Israel, y que estas palabras describen obviamente su situación espiritual en el momento del ataque de Amalek. Este supuesto requiere entonces una aclaración, ¿verdad? Porque podríamos pensar que el que no tuvo temor fue Amalek y no necesariamente Israel. Pero vamos a ver la interpretación aceptada por los primeros Parshanim, por los primeros comentaristas. Vamos a mirar a Rashi y a Ibn Ezra y los que siguen su ejemplo, ¿verdad? Rashi dice: y no tuvo temor de Hashem. Esto se refiere a Amalek. No tuvo temor de hacerles mal a ustedes. O sea, el comentario Rashi. Y no tuvo temor, según Abraham y Ben Ezra, esto se refiere a Amalek. Y este es un verbo en tiempo pasado. La cantilación tradicional del Pasuk también apoya esta interpretación. El razonamiento detrás de esta interpretación requiere una cierta experticia lingüística, ¿no?, del idioma propiamente tal. Porque la expresión no temer, lo yaré, incluye un verbo que es precedido por una negación. Es decir, el verbo sería temer y la negación sería no temer, ¿verdad? No temió. Pero la palabra negativa aquí, lo, se utiliza generalmente en el Tanaj solo con referencia a los verbos en tiempo pasado o futuro. En el tiempo presente es más común
utilizar el negativo ein. Entonces la palabra yaré, temor, en sí misma, se puede interpretar de dos maneras diferentes. Como un verbo, en la segunda persona del singular en tiempo presente, él no temió, o él no teme, ¿no es cierto? O como un verbo en la tercera persona singular del tiempo pasado. En la segunda persona eres tú y tercera persona singular del tiempo pasado es él, ¿verdad? Ahora, en la sección anterior nosotros hemos tratado la palabra yaré en nuestra parashá de acuerdo con la primera posibilidad, refiriéndonos entonces al presente, es decir, describiendo en segunda persona, de la misma manera que la Torá se dirige a Israel a través de toda la parashá. La situación de Israel en el momento del ataque de Amalek. Pero esta interpretación implica una dificultad. ¿Por qué? Porque si el verbo aquí, de hecho, está en tiempo presente, su negación corresponde a la palabra ein. La frase debería decir, y estando tú sediento y cansado sin temor, Beinja yaré de Hashem. Rashi y el Ibn Ezra evaden esta dificultad, ya que de acuerdo con su explicación, la expresión yaré, tuvo temor, se refiere a Amalek y por lo tanto está expresada en pasado, como todos los demás verbos en esta parashá que se refieren a Amalek. En consecuencia, está acompañada por la negación lo, no tuvo temor. Esto entonces es la consideración principal que subyace, ¿no? Que está debajo o de fondo a la cantilación de estos pesukim, de estos versículos, así como las interpretaciones de Rashi y Ibn Ezra y otros parshanim que siguen su ejemplo. Sin embargo, nosotros encontramos dentro también de la literatura rabínica, ya en la Melchitá de Rabbi Ishmael, Beshalá Masechta de Amalek Parashá 1, encontramos una interpretación según la cual el sujeto de la oración es Israel. Y dice la Mejiltá, ¿verdad? Y vino Amalek, porque Israel se desvió de las palabras de la Torá. Por lo tanto, el enemigo vino sobre ellos. Otros dicen, y no tuvo temor de Hashem. Esto se refiere a Israel, que no tenía misbot a su haber. Entre los primeros parshanim comentaristas nos encontramos con el Hizkuni, y Hizkuni adopta la interpretación de la Mejilta. ¿Cómo responde entonces esta interpretación al problema lingüístico? Es decir, la negación de un verbo en tiempo presente por medio de la palabra lo, no. La consulta con la concordancia revela que en 15 casos en el Tanaj, un verbo en tiempo presente está negado con la palabra lo. Los siguientes son algunos ejemplos. Esto está en Bamidbar, capítulo 35, versículo 23. Números 35, 23. O si, sin verle hubiera dejado caer sobre él cualquier piedra de cuyo golpe uno puede morir, y en efecto muriese sin que fuera enemigo, lo oyeved, suyo ni deseándole mal. Ahí está lo oyeved. En el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 42, y en el capítulo 19, versículo 4, para que huyera allí el homicida que matare a su prójimo sin intención, lo soné, sin haberlo odiado antes, ¿no? Para que huyendo a una de dichas ciudades viviese. Y este es el caso del homicida que podrá huir allí y vivir, aquel que hiera a su prójimo impensadamente sin odiarlo, lo soné, tenerle enemistad previa, ¿no? Jeremías 2:2. Tu caminar en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, lo zeruá. Salmo 38:15. Yo era como un hombre que no oye, lo shomea, sin reproche en su boca.
de todos estos verbos vemos que, ¿verdad?, el verbo en tiempo está acompañado de una negación, de la negación lo. Y es cierto que la negación en tiempo presente por medio de la palabra ein es mucho más frecuente. Se produce unos 150 veces, ¿no? Es más frecuente que esta, 150 veces por lo menos, ¿no? Y es sin duda la regla general. Pero simplemente no se puede pasar por alto 15 ocurrencias, ¿no? Por lo tanto, puede añadirse a ellas nuestro pasuk, velo yerae, en el sentido de y no tuviste temor. Es decir, Amalek atacó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no temió al Eterno en ese momento. De hecho, si nosotros miramos en la parashá, ¿verdad?, en el contexto de la parashá de Shalach, nosotros nos vamos a dar cuenta que hubo un problema, ¿verdad?, complejo allí con respecto al pueblo, y el pueblo llegó a decir algo que realmente es algo muy grave, ¿no? Porque ellos llegaron a decir, ¿verdad?, cuando Amalek los ataca, antes de que los atacara Amalek, ¿verdad?, preguntaron, ¿verdad?, si el Eterno realmente estaba en medio de ellos o no. Así ellos, ¿verdad?, lo dicen cuando llegaron, ¿verdad?, a Refidim, y se produce esta situación tan compleja con respecto al agua, ¿no? Al agua. De hecho, el lugar después tiene como nombre, ¿no es cierto?, Masá, Umeribá, prueba y querella, ¿no? Y fíjense ustedes que en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo 7 al final, ellos terminan diciendo, ¿no? Dice, Bene Israel ve'al nasotam et Hashem lemor, y que los hijos de Israel se habían vuelto en contra del Eterno para probarlo, diciendo, Ayesh Adonai bekirvenu im ain, ¿acaso está el Eterno con nosotros, sí o no? Entonces, de acuerdo a esta interpretación que podemos hacer, el que no tuvo temor de Dios fue Israel. Y en este contexto, en esta prueba, ¿verdad?, sería, ¿no es cierto?, velo yerae, y no tuviste temor. La interpretación de la Melchitá y del Hiskuni es pues plausible desde el punto de vista lingüístico. Hay dos razones por las que esta interpretación debe ser preferible por sobre las demás comúnmente aceptadas. En primer lugar, esta interpretación encaja mejor con la estructura de la parashá y el paralelo entre sus dos mitades, como lo demostramos anteriormente. Es decir, la descripción de Israel como que no teme a Hashem se une a las otras descripciones de la primera mitad, todas las cuales apuntan a un estado negativo de las cosas, a la retaguardia, cansado, débil. En la descripción final, no tuviste temor de Hashem. La fuente de todo este estado negativo se vuelve clara entonces. Y esta descripción, a continuación, se une a las palabras, cuando estabas cansado y débil, para formar un único continuo, como sugiere Hiskuni. La frase en la segunda mitad, cuando Hashem tu Dios te dé descanso, no solo se contrasta descanso o cansancio, sino también reconoce el hecho de que este descanso proviene de Hashem, todo lo contrario de no temer a Hashem. Y eso sería lo primero, ¿no? Y lo segundo es que la descripción de Israel como que no teme a Hashem es en forma remarcada una reminiscencia de la descripción de lo que ocurrió en Refidim justo antes de la guerra contra Amalek. Refidim fue una de las primeras paradas, ¿no?, o estaciones. En el camino, cuando saliste de Mitzrayim, a su llegada se hizo evidente que no había agua para que la nación bebiera, y como acabamos de ver, ¿no es cierto?, la descripción de la nación en nuestra parashá como agotada, por lo tanto coincide
con lo que leemos allí. La nación tenía sed de agua, ¿no? En varios lugares del Tanaj, cansancio, Ayef connota, ¿no es cierto?, sed o hambre. Cansancio, la expresión cansancio. En Refidim, la nación peleó con Moshe y probó al Eterno. Y la definición de su pecado se da en el pasuk final de la historia, lo cual explica el nombre dado al lugar, ¿no? Como ya lo acabamos de comentar, y llamó, esto está en Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá o Meribá, por razón del altercado, ¿no? De la riña, Rib, de los hijos de Israel, y por haber ellos probado, Nasotam, a Hashem, diciendo, ¿está Hashem en medio nuestro o no? Entonces es importante ver y entender la conexión, ¿no es cierto?, entre el pecado de Israel en Refidim y obviamente la naturaleza de la guerra contra Amalek en el mismo lugar. La guerra contra Amalek fue una en las que las manos de Moshe estaban débiles, ¿no es cierto?, Rafú y Adab. Por esa razón, en ciertos momentos Israel era fuerte, mientras que en otros momentos Amalek prevalecía. Y en la mitzvá de acabar con Amalek en nuestra parashá, la perspectiva es diferente de la del Sefer Shemot. Allí el tema de debate fue el pecado de Israel en Refidim y su castigo en la batalla contra Amalek. En la descripción del mismo evento en nuestra parashá Kitetse, el sujeto es un pecado grave de Amalek en atacar a Israel en su momento de debilidad y peligro, poniendo así en peligro la continuación del viaje desde Egipto a Eretz Kenam, llamada en ese tiempo, ¿no? A partir de la historia entonces del Sefer Shemot, del capítulo 17 de Éxodo, aprendemos que en Refidim Israel no solo estaba cansado y débil, sino, lo más importante, estaba en una caída espiritual. Y que probaron a Hashem diciendo, ¿está Hashem en medio nuestro o no? Y de dónde nosotros aprendemos de su condición espiritual debilitada nuestra parashá, debemos concluir que aparecen las palabras que describen a Israel en el momento del ataque de Amalek sobre ellos en su momento difícil. Y no tuvo temor de Hashem. Me gustaría ver el significado también de la estructura de este pasaje de la parashá y del aplazamiento del cumplimiento del mandamiento. Es decir, ¿por qué no inmediatamente cobramos venganza? ¿Por qué la Torá pospone el cumplimiento de acabar con Amalek a un momento en que Israel estará morando en reposo en la tierra? A partir de la simple razón, insinuada en las palabras de Ibn Ezra, la respuesta completa surge de un estudio de la estructura de la parashá. ¿Por qué? Porque la estructura de la parashá revela los dos componentes de la postergación. Primero, cuando Hashem tu Dios te dé descanso. Y segundo, en la tierra que Hashem tu Dios te da. Estos son elementos esenciales, ¿no es cierto?, en la quiástica, ¿no? En el sentido de que están contrastando, ¿no es cierto?, el paralelo entre las dos mitades de la parashá. ¿Por qué? Porque el primer componente, cuando Hashem tu Dios te dé descanso, es un contraste cuando estabas cansado y débil. Mientras que el segundo, en la tierra, corresponde a la inversa de la descripción de Israel de estar en el camino cuando saliste de Egipto. Es lo contrario. ¿Cómo responde esto a nuestra pregunta en cuanto a la razón de por qué la Torá, para posponer la aniquilación de Amalek a un tiempo lejano, para que estén asentados en la tierra de Israel? Entonces, nosotros vemos en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8, que dice la Torá, y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y la pregunta es, ¿de dónde vino? ¿Cuál fue su motivación para venir en guerra? Ni la historia ni la mitzvá en discusión dan aquí respuestas explícitas a estas preguntas. Pero su precisión es más importante para la comprensión de la narrativa única, así como para la comprensión de nuestra parashá en particular. Esta aclaración nos va a ayudar a entender entonces, Javerín, el castigo muy severo destinado a Amalek,
discutido tanto en el tramo final de la historia, ¿verdad? Capítulo 17, versículos 14 al 16, como también en nuestra parashá. El Rab Abraham Karid, en su libro Shivat Amudei Atanaj, analiza la gravedad del castigo decretado sobre Amalek. Dice el Rab, en todo el Tanaj no encontramos un grado de indignación divina tan grande como la expresada contra Amalek. En ninguna parte se expresa una ira como esta. Debemos obviamente preguntarnos de qué manera el pecado de Amalek fue mucho mayor que el de todos los enemigos de Israel a lo largo de las generaciones. Es cierto que Amalek salió al encuentro de aquellos que salieron de Egipto y los atacó por sorpresa, sin que haya hecho las previsiones necesarias para enfrentar la guerra, tal como entendemos a partir del lenguaje del texto del Sefer Shemot, y como está escrito de forma explícita en la extensa adición que se hace de este episodio en el Sefer de Devarim. Pero incluso esta guerra desfavorable no nos puede ayudar de ninguna manera a entender la severidad del castigo establecido para Amalek. Entonces, como se señaló en la parashá de Shalach, la clave de la pregunta de dónde vino Amalek se encuentra en la historia de los Merajlim, en la parashá Shelach Leja, en el capítulo 13 de Números, en el versículo 29. Amalek habita en la tierra del sur, y el Hití, el Yebusí y el Emorí habitan en la montaña, y el Kenaní habita a la orilla del mar, en las riberas del Yardén. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Y sabemos que el nombre de Amalek surge varias veces en la historia, y por lo tanto está claro que en ese momento Amalek se asentó en la frontera sur de Kenan, en el Negev, y sirvió como el primer y más difícil obstáculo en el camino de Israel. Entonces, en esta historia, ¿verdad?, del capítulo 13, tenemos el intento de la entrada de los Mapilim, los exploradores no autorizados a la tierra, a través de la frontera sur, ¿verdad? Y esta frontera sur fue poderosamente, ¿verdad?, resguardada por estos habitantes, ¿no? Y fueron repelidos por los Amalequim y los Kenanim que habitaban en las montañas del Negev. Ahí aparece en la historia, ¿no?, en el capítulo 13. Entonces el conocimiento de dónde procede Amalek solamente agudizaría nuestra pregunta sobre sus motivos. ¿Con el fin de llegar a Refidim, ¿no? O sea, viene de aproximadamente 2.500 kilómetros. Amalek tenía que cruzar grandes extensiones de la península del Sinaí. ¿Por qué haría esto? Para responder a esta pregunta, ¿verdad?, vamos a traer un comentario de un jajam, ¿verdad? Vamos a traer el comentario de Cusato sobre el Sefer Shemot. Y ahí está escrito aquí, ¿verdad? Dice Cusato, está escrito aquí, y vino Amalek. Esto indica que la región de Refidim no era su lugar de residencia, sino que vinieron desde lejos, debido a que habitaban en la entrada a Kenan en el lado sur. Y ya que ciertamente habían escuchado que Israel se dirigía por ese camino, ellos trataron de encargarse del problema antes de que se produjera, y envió un batallón para atacar a Israel al comienzo de su viaje. Por lo tanto, la guerra librada por Amalek es un preventivo destinado a terminar la continuación de la trayectoria de Israel por el desierto en el camino a la tierra de Israel. De este modo Amalek se hizo un enemigo, ¿verdad?, declarado del Eterno, y a lo largo de las generaciones nuestros sabios y filósofos han tratado de explicar la actitud de la Torá hacia Amalek y cómo este último se convirtió en el eterno enemigo de Dios. El acto de Amalek e incluso su esencia se han explicado en categorías que ignoran su importancia histórica como nación. De acuerdo con la explicación citada anteriormente, la actitud de la Torá hacia Amalek se centra específicamente en el aspecto histórico que se relaciona con la aparición de Amalek delante de Israel.
¿Por qué? Porque dice la Torá que, ¿verdad?, en el periodo del Éxodo, en su sentido más amplio, incluyendo la entrega de la Torá y el deambular por el desierto hasta la entrada de la tierra, fue el periodo de establecimiento para Israel y moldeo de Israel como nación del Eterno. En este periodo, Hashem cumplió el pacto que él hizo con nuestros antepasados e hizo un pacto con los descendientes, con toda la nación. Este periodo representa la piedra angular de todo el Tanaj y se percibe en el Tanaj como base para el resto de la historia de Am Israel y de la humanidad. Esto en general, ¿no? Durante este periodo, Hashem realizó su plan primordial de establecer a partir de la cera de los Avot, de la simiente de los Avot, a quienes Hashem amó y eligió de entre toda la humanidad, un reino de sacerdotes, una nación santa, que se situara en el centro de la historia de la humanidad. Y este no era un plan que involucraba solo una pequeña nación, sino más bien un plan para toda la humanidad y para toda la historia hasta el fin de los días, ¿no? Esta naturaleza primitiva e inaugural del periodo del Éxodo, en el sentido más amplio, convierte a sus eventos, obviamente, en la base de muchas mitzvot de la Torá. En cierto sentido, podemos decir que la base de todas las mitzvot de la Torá se encuentra en los acontecimientos de ese periodo. Pero aquí nos referimos a aquellas mitzvot que determinaron para todas las generaciones debido a eventos específicos que tuvieron lugar entonces. Más de 60 mitzvot, fuera de las 613, están directamente relacionadas con el Éxodo, con la salida. Alrededor de la mitad de estas se relacionan con el Corban Pesaj y los 7 días de Hajamatzot, mientras que la otra mitad incluye otras mitzvot. La razón para todas ellas es Zecher LeYetziat Mitzrayim, lo que decimos constantemente, un recuerdo de la salida de Egipto. No son solo entonces los acontecimientos reales de la salida de Egipto los que sirven de base para muchas mitzvot de la Torá. La travesía de los hijos de Israel desde Egipto a la tierra de Israel, que vendría a ser el periodo del desierto, también sirve como fondo para un número no pequeño de mandamientos, ¿verdad? El transitar en el desierto fue una experiencia primordial en su propio derecho, cuyas impresiones moldearon el carácter de Israel y sus mitzvot para todas las generaciones. Algunas de las mitzvot basadas en el camino tienen el propósito de recordarle a Israel las misericordias de Hashem hacia ellos durante el viaje. Así, por ejemplo, la mitzvah de habitar en una suká, por ejemplo. Nosotros leemos en Vayikra 23, 42 y 43. En Sucot habitaréis por 7 días, todo nativo de la casa de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en Sucot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hashem vuestro Dios. Otras mitzvot basadas, por ejemplo, en el camino, están destinadas a eternizar la memoria de la nacional, ¿verdad? De las lecciones de esos acontecimientos primarios y de sus experiencias. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 9 y 10. Solamente guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma, no sea que te olvides de las cosas que han visto tus ojos y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No te olvides de lo que vieron tus ojos el día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Joreb, cuando me dijo: júntame al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las que aprenderán para que me teman todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No pondréis a prueba a Hashem tu Dios como lo pusisteis a prueba en Masá. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8 y 9. Guárdate de la plaga de Zarat. Pon cuidado en guardar bien todo lo que os enseñen los Kohanim Leviim y en obrar conforme a ellos, según yo les ordené. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Hashem tu Dios a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. Podemos ver también algunas mitzvot relacionadas con los acontecimientos del camino. Obviamente tienen el propósito de dar forma
a la actitud de Israel hacia las naciones vecinas. Y la regla general es que la actitud de las naciones hacia Israel, que iba errante en el desierto, determina el futuro para ellas también. Y también se determina para todas las generaciones la actitud de Israel será hacia ellos, como se refleja en las Mitzvot, porque, por ejemplo, porque este camino era una prueba para distinguir entre aquellas naciones cuya oposición a Israel se convertiría en enemigo de Hashem y de otras naciones. En la Parashá Ki-Tetzé, capítulo 23, versículos 4 y 9, nosotros nos encontramos con una serie de mitzvot que regulan la actitud de Israel hacia las 4 naciones que participan en los acontecimientos del Éxodo y el deambular por el camino. Vamos a leer acá. Dice: no entrará un amoní ni un moabí en la congregación del Eterno, ni aun en la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Hashem por siempre, a causa del mal consejo que dieron para que no os recibieran con pan y con agua en el camino cuando saliste de Egipto. Porque el rey de Moab alquiló contra ti a Bilam, hijo de Beor de Petor, en Aram, Naharaim, Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Hashem tu Dios escuchar a Bilam, y cambió Hashem tu Elohim la maldición en bendición, porque Hashem tu Dios te ama, o te amó. No procurarás su paz y su bien en todos tus días para siempre. No abominarás al Edomí, porque es tu hermano. No abominarás al Mitzri, porque extranjero fuiste en su tierra. No abominarás al Edomí, porque es tu hermano. No abominarás al Mitzri, ¿verdad?, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieran de ellos en la 3ª generación podrán entrar en la congregación de Hashem. Las 4 naciones están dispuestas en el texto en orden cronológico inverso, desde la última que Israel encontró hasta la primera. Si nosotros nos fijamos en el versículo 4, no entrará un amoní ni un moabí en la congregación de Hashem, ni aún en la 10ª generación, ¿no? De ellos, ¿no? No entrarán en la congregación de Hashem por siempre. Versículo 5 dice: a causa del mal consejo que dieron para que no os recibieran con pan y con agua en el camino cuando saliste de Egipto. Porque el rey de Moab alquiló contra ti a Bilam, hijo de Beor de Petor, en Aram, Naharaim, para maldecirte. Versículo 7: no procurarás su paz y su bien en todos los días para siempre. Versículo 8: no abominarás al Edomí, porque es tu hermano. No abominarás al Mitzri, porque extranjero fuiste en su tierra. Versículo 9, ahí mismo, ¿no? Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación podrán entrar en la congregación del Eterno. Obviamente, como continuación de todo esto, de toda esta serie de mitzvot que tienen que ver con la relación que Israel va a tener con ciertas naciones, ¿verdad? Encontramos al final de esta misma parashá la parashá de Amalek. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre el trato de Amón y Moab con respecto a Israel en el camino, como dice el pasaje, cuando saliste de Mitzrayim, y el trato que ellos le dieron a Amalek cuando estuvieron en el mismo viaje, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre Amalek y Amón y Moab? La acusación contra Amón y Moab es que, aunque Israel estaba en el camino, no lo trataron como deberían haber tratado a un pueblo que va de viaje, en cuanto a que no le ofrecieron pan ni agua. Pero la acusación contra Amalek, por el contrario, es que fue específicamente porque Israel estaba en el camino con todas sus dificultades, es decir,
cuando estaba cansado, cuando estaba débil, estaba pasando una situación difícil, como lo acabamos de leer en el capítulo 17, ¿verdad? Estaba rebelde. Es que este pueblo aprovechó esa situación para poder lograr rápidamente una victoria contra ellos, para hacerlos desaparecer. Y el hecho de que Amalek pretenda, ¿verdad?, como misión exterminar al pueblo de Israel, es también de una u otra manera cortar este proceso divino, ¿verdad?, que el Eterno inició con la salida de Israel de Egipto para poder llevarlo a la tierra de Israel, para poder entregarles la Torá. Y obviamente en su punto más débil, por medio de este acto, Amalek se hizo a sí mismo entonces un enemigo eterno de Hashem y de su nación, Israel, porque la guerra contra Israel era en realidad un intento también de frustrar el plan divino. Vamos a volver ahora a la cuestión de la postergación de la aniquilación de Amalek. ¿Por qué no matar o aniquilar a Amalek inmediatamente? Hasta que llegue la etapa, ¿no? Como dice el versículo 19, cuando Hashem tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad para poseerla. Este aplazamiento es parte integral de la actitud que la Torá tiene hacia esa batalla, y contiene en sí la gran victoria contra Amalek, la nación que intentó frustrar el plan divino de la entrada de Israel en la tierra, tomando provecho del cansancio, la debilidad en el camino, cuando estaban sufriendo, ¿no es cierto?, esta crisis espiritual y obviamente este Ester Panim, esta ocultación del rostro divino, ya que no tenían claridad, ¿no?, de si el Eterno estaba con ellos o no. Al preguntarse, ¿está Hashem en medio de nosotros o no? Esta misma nación de Amalek sirvió como prueba para todos que el plan divino ha sido realizado en su totalidad. Entonces, también cabe la pregunta de qué manera se ha realizado ese plan divino. Israel se sobrepuso, obviamente, a las dificultades del camino y completó su viaje, a pesar de que este viaje fue sumamente extenso, 40 años. Israel entró en la tierra que Hashem les había dado, y la poseyeron, que Dios les dio, y la poseía mereciendo, ¿no es cierto?, este reposo de todos sus enemigos, ¿no? Se va cumpliendo la palabra del Eterno. La salida de Mitzrayim habría alcanzado su fin y su propósito, ¿no? Y obviamente será demostrado que el intento de frustrar ese plan fue fallado. Y el esquema de Amalek de aprovecharse de la debilidad de Israel en el camino cuando salió de Egipto fue por tanto derrotado, no solo en la batalla local que efectuó Yoshua, que debilitó a Amalek por la espada, sino principalmente por el enorme cambio histórico que se produce en la situación de Israel. Israel creció, ¿verdad?, de ser una nación errante, cansada, débil. No tuvieron temor de Hashem y se transformó en una nación que merece poseer la tierra de Hashem, ¿verdad? Y esta tierra que Hashem les dio para morar en ella, y Hashem les da reposo, ¿verdad?, de sus enemigos. Esto es entonces el significado entonces del contraste, ¿verdad?, entre estas dos mitades de esta parashá que leemos, ¿no es cierto?, esta porción que leemos este Shabbat. Se hace alusión a la gravedad del esquema de Amalek, y en el que la victoria en esa guerra se suponía que él iba a lograr, y también se hace alusión a la enorme derrota de Amalek de cara a la realización completa del plan divino. Es una estetificación, ¿no? No vamos a atacar inmediatamente, no lo vamos a hacer inmediatamente, porque vamos a ser un pueblo que va a testificar, un pueblo que va a servir como testimonio para las naciones, que el Eterno está en medio nuestro, ¿verdad? El Eterno nos da victoria. Como dice el profeta Isaías, ¿verdad?,
Utsuetzabetu, Far, Dabruda, Barbero, Yakum, Ki, Immanuel. Planeen, planifiquen, hagan planes contra nosotros. Todos esos planes no van a perdurar, todo va a ser frustrado, porque Hashem está con nosotros. Este Shabbat recordamos, ¿verdad?, que no solo uno se ha levantado en la historia de nuestro pueblo para destruir a nuestra nación, sino que en cada generación y generación se levantan para destruirnos. Pero a Kadosh Baruj Hu Matzilenu Miyadam, pero el Eterno nos da victoria, ¿verdad? Nos libra de sus manos. Y el Eterno, ¿no? El Eterno tiene todo bajo control, todo está sujeto a Él, todo está subyugado bajo sus pies. Hashem, Adonai, Leiten os le amó, Adonai Yevarejet amó Bashalom. Que el Eterno le dé fuerza a su pueblo, que el Eterno bendiga a su pueblo con la paz. Podamos ver siempre en nuestra vida la salvación del Eterno y podamos también rectificar, ¿verdad? Esto también nosotros como individuos, ¿no? En el momento en que pareciera que no es claro que el Eterno está con nosotros, sobre todo en el momento de la crisis, debemos cuidarnos, ¿verdad?, para que no se produzcan situaciones como la que se produjo con este pueblo Amalek. Hashem les bendiga, les dé un buen Shabbat y también una linda festividad de Purim.